Que Dios les siga bendiciendo a todos. Buenos días. Siga bendiciendo en esta mañana. Así que gracias a Dios a leer un libro, un texto en un libro el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Génesis 3:8. Donde el Señor Jesús está en los primeros, Dios y Adán y Eva, estamos hablando de los primeros días de la tierra, ¿no? Los primeros tiempos, sí, los primeros tiempos. Y dice ahí en Génesis 3:8, y dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Padre, gracias por esta palabra. Háblanos una vez más por medio de ella. Bendice esta iglesia una vez más, te pido, en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí el Señor Dios: ¿dónde estás tú? Y quiero hablar precisamente de eso, que el mundo está extraviado, está perdido. Pero no es que se perdió y Dios no sabe dónde está. Dios sabe dónde está el mundo, la gente que no conoce a Dios. La pregunta acá es: ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía dónde estaba. No es que a Dios se le perdió. ¿Dónde está Adán y Eva? ¿Dónde está? Se me perdieron. Es una pregunta que lleva en sí la misma respuesta. En sí no es una pregunta que pide una respuesta. Es una pregunta que lleva ya en la misma pregunta la respuesta. Y un mismo reto también. Una misma alerta. Diciendo: ¿dónde estás? ¿En qué lugar te pusiste? ¿Por qué estás en ese lugar? Significa esta pregunta. ¿Por qué estás haciendo esto? No necesita una respuesta a esa pregunta. Ya la misma pregunta es una respuesta, es una exhortación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y como hemos hablado, no es que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva. Dios sabía dónde estaban Adán y Eva. No es que le pregunta a Dios de un lugar físico, sino está hablando de un lugar de posición, de un lugar espiritual de comunión. Porque antes estaban en comunión con Dios, estaban en plena comunión con Dios, hablando con Dios, teniendo comunión. Unión significa con Dios. Sin embargo, en un momento vino, sabemos, la serpiente posicionada por el diablo, tentó a Eva y luego comieron del árbol que no tenían que comer, y bueno, desobedecieron a Dios los dos, Adán y Eva, y sabemos la consecuencia de eso. Por eso ellos se separaron de la voluntad de Dios. Ellos tenían que estar acá en la voluntad de Dios y de pronto estaban fuera de la voluntad de Dios. Lo que Dios les pregunta es: si yo te puse en mi voluntad, ¿por qué te pusiste vos solo fuera de mi voluntad? Esa es la pregunta. ¿Por qué te pusiste fuera de mi voluntad? Eso es lo que Dios le dice a Adán y Eva. Estás perdido, estás fuera de mi voluntad, de lo que yo quiero. Y acá hablando Adán y Eva es el símbolo o es el ejemplo de toda la humanidad. Hasta el día de hoy Dios está diciendo la misma pregunta. Dios está haciendo la misma pregunta a toda la humanidad. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú que no me sigues? ¿Dónde estás tú que no me amas? ¿Dónde estás tú que no confías? ¿Dónde estás tú que te inventas tus propias religiones para buscarme, cuando Cristo mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Dónde estás tú que te alejas de mí? ¿Dónde estás tú, dice Dios a la humanidad, que no quieres hacer mi voluntad? Como alguien dijo aquí, claro, uno cree en Dios y como que piensa que de ese momento se cortó su vida en la tierra, desde ese momento no sé, que tiene que estar fuera de todo y como que no quiere. Estamos en la tierra, Cristo mismo dice: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Tenemos libertad en Cristo. Por eso la gente piensa que somos una especie extraña, una especie de extraterrestre, no sé. Es evangélico, como diciendo: uy, qué raro esta persona. Pero sin embargo sabemos que
Hay muchos raros como nosotros. Millones, gracias a Dios. De esos que comenzaron ahí a Cristo a predicar, aquellos 12, ¿no? Aquellos discípulos luego se extendieron en Pentecostés y luego se extendieron más y más y más a llenar la tierra, dijo Cristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y gloria a Dios que muchos se convirtieron, muy gloria a Dios que muchos aceptaron el mensaje, y muchas personas que uno dice, pero ¿quién aceptaba este mensaje? Y personas muy conocidas. Hay cantantes muy famosos, muy conocidos, cristianos, deportistas, que son evangélicos y bien evangélicos comprometidos. Gloria a Dios. Amén. Pero acá dice la palabra de Dios así como esta pregunta, ¿dónde estás tú? Está diciendo, bueno, los que están con Dios, gloria a Dios, estamos en comunión con Dios. Pero Dios todavía sigue siendo la misma pregunta a la humanidad, ¿dónde estás tú? Y esta pregunta, ¿por medio de quién la está haciendo? Por medio de la iglesia. O sea, Dios no habla directamente como a Adán y a Eva, sino Dios está hablando por medio de la iglesia. En los postreros tiempos dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De esta misma palabra. Me seréis testigos. Testigo es una persona que da testimonio de alguien que le dijo algo o vio algo. Así también nosotros que hemos visto y conocido la salvación de Cristo, que conocemos el amor de Dios, el poder de la salvación, somos testigos de ese poder y eso hace que seamos testigos de Cristo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra. Y le estamos diciendo este mensaje, ¿dónde estás tú a la humanidad? Cada vez que le hablamos a un vecino, cada vez que le predicamos a alguien, cada vez que alguien ve algo en nosotros diferente, ellos saben que están en la posición equivocada. Aunque nos critican, se burlan o quizás rechacen, ellos saben que están en una posición que quieren estar como nosotros, pero no están. Y la misma presencia quizás nuestra le está diciendo, ese no es tu lugar es este. Y ellos dicen, ¿cómo puedo hacer? Gloria a Dios. Amén. Y ahí está nuestra palabra, como testigos. Eso me hace acordar una canción. Soy el testigo del poder de Dios. ¿No? Y es una verdadera canción por el milagro que Él ha hecho en mí. Y le estamos diciendo cada vez que predicamos en la iglesia, cada vez que predicamos en las plazas, en las iglesias, en la radio, en las calles, en los hogares, cada vez que predicamos, estamos diciendo a la humanidad, ¿dónde estás tú? Está perdida. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, como Adán y Eva se perdieron, sino tenga vida eterna. Se perdieron de vista de Dios, significa eso, y eso significa el pecado, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Y si está perdido el mundo, si está perdida la humanidad y quiere satisfacer su necesidad espiritual con tantas cosas que el enemigo muy hábilmente le ofrece, religiones por doquier, cosas raras, extrañas ahí que adoran la naturaleza, adoran el sol, la estrella, la luna, los espíritus, que no hay así, no son espíritus, son demonios, y a ellos les gusta todo eso en vez de ir al camino de Dios. Porque claro, Dios le va a decir, deja el pecado. Ah, no, yo no quiero, porque la religión no le demanda que deje nada. No le demanda nada más que tiene que cumplir cierto rito y después vivir tu vida. Sin embargo, cuando Cristo nos llama a vivir una vida en comunión con Él. Amén. Y la vida en comunión con Él es lo que está en Cristo. Nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ah, yo no quiero dejar las cosas viejas, me gustan. Entonces yo no quiero las nuevas. No, la verdad, muy lindo, tenés mucha paz, veo que tenés, como dicen ellos, tenés buena onda, ¿no? Pero no quiero dejar las cosas, la verdad que me gustan demasiado. Bueno, es la decisión de ellos, pero ¿saben qué? Tuvieron oportunidad y no van a tener excusa delante del trono de Dios. Como hemos cantado, sembraré la simiente preciosa, a veces en corazones sensibles, a veces en corazones de mármol. Y los corazones de mármol, donde la presencia de Dios, Dios va a
decir, ¿quién te predicó? Ellos no pueden decir, nadie me predicó. Sí, me predicó tal persona. ¿Por qué no aceptaste? Porque no quise. Bueno, ellos tendrán su propia decisión. Pero gloria a Dios también que hay gente que acepta a Cristo. Hay gente que se salva. Amén. Gloria a Dios. ¿Y salvado de qué? De la perdición. ¿Y qué hablar sobre eso? El mundo está extraviado. Cuando alguien se extravía, cuando alguien está perdido en un lugar, a veces, mire, la característica para llegar a este lugar me queda cerca de casa, pero muy medio tras manos. Entonces, pero cuando llego a Lavallol, tomo un auto para venir acá. Y sabe que los mismos remiseros dicen, ¿dónde queda eso? ¿Cómo que no sabe la calle de Cochea? ¿Usted dice de Lavallol o no? Es remisero. Pero no conozco. No, hay que asesorarlo un poco. Miren, en tal lugar hay una iglesia. Entonces le digo, en tal, y le aprovecho para decir, en tal lugar hay una iglesia, de esto, de lo otro. Ah, sí, pero no conozco. Y bueno, así que ya tengo un amigo que me trae de allá hasta acá. Pero qué feo estar perdido. Una vez nos perdimos con el remisero. Vuelta y vuelta. Y a veces se pierde, ¿no? Y uno cuando se pierde, como está contento, qué bien que me perdí, gloria a Dios que me perdí. Dice así, no, está ahí enojado, está asustado, está diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy solo. Que uno cuando está perdido, ¿cómo se siente? ¿Bien? Extraviado, ¿cómo se siente? No se siente bien, ¿no? Quiere llegar, y si tiene todavía que comer en un lugar, invitarlo a comer, llegar a cenar a las 8 de la noche y son las 9:30 y todavía no encontré la casa. ¡Aleluya! Más ganas tengo de llegar, ¿no? Y estamos perdidos ahí, por el lugar. Capaz que estamos cerca. A veces estamos perdidos a una cuadra de distancia. Una vez estaba esperando a un amigo que me llevaba a un lugar para dar clase. Me dice, pastor, deje que yo lo llevo para que esté dando clase en Varela. Le espero, él me dijo un nombre, yo le esperé, le entendí otro lado. Una cuadra él y una cuadra yo. Él esperó y se fue. Yo esperé y lo llamé, ¿dónde está? Yo ya estoy, pastor, acá, donde tiene que estar usted. ¿Dónde está usted? Estoy acá esperándote. ¿Y dónde estaba? Estaba en la otra cuadra. Hasta lo podía ver, pero estaba escondido y estaba perdido a una cuadra. Tremendo. A veces no es tanto la distancia que se parece cerquita, pero cuando uno se pierde, perdió tiempo, perdió muchas cosas, a veces cosas más grandes que esto lo que yo le dije. El mundo está perdido, está extraviado. Por eso quiero hablar acerca de alguien que nos dijo precisamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero hablar sobre eso. Primeramente, si uno está perdido, si la humanidad está perdida, Cristo mismo dijo, ¡hey humanidad! Yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy ese camino que te va a llevar al Padre. Soy el camino seguro. Soy la ruta de tu vida. Soy ese camino por el cual puedes transitar seguro y que no te vas a perder. Yo soy el camino. Amén. Hay muchos caminos en la vida, como hemos dicho, muchas religiones, muchas sectas, muchas cosas ahí que el hombre elige para buscar un camino a una paz que le dura tan poco. Pero Cristo dijo, yo soy Él, no soy un camino, soy el camino. Amén. Soy el camino. El hombre que me acepta a mí, halló el camino y no se va a perder. Amén. Él es el camino. Él es el camino. Hay una iglesia que dice precisamente el nombre de la iglesia, Jesús el camino. Aleluya. Me gusta el nombre de esa iglesia. Jesús el camino, por la cual uno puede caminar seguro. Amén. ¿Y qué uno hace por el camino? ¿Qué hace? Camina, claro, camina. Y uno dice, y si Cristo es el camino, entonces camino ¿con quién? En Cristo. ¿Y a través de quién? De Cristo. Y puede decir, estoy pisando a Cristo. No estamos pisando a Cristo, pero estoy ahí. Hay una canción que dice, estamos en el sendero que nos lleva a la salvación. Y Cristo es el camino, y Él me va guiando, y Él va tomado de la mano conmigo, o mejor dicho, Él me toma de la mano y no me va a soltar. Amén. Estoy en el camino.
Aleluya. El camino es ¿quién? Cristo. Gloria a Dios. Es el verdadero camino. La religión no puede salvar a nadie. Y hablando de religión, dice, pero si vos sos evangélicos tenés una religión. Equivocado, yo no tengo una religión. La religión significa atar, religar significa atar y hacer nudos, cumplir ritos. Nosotros, gloria a Dios, que la palabra dice, si elijo libertad, seré verdaderamente libres. Nosotros somos religiosos, tenemos vida en Cristo. Amén. Tenemos vida y vida en abundancia. No estamos atados por ritos, por una atadura religiosa. No es porque yo hago lo externo voy a ser salvo, sino por lo que Cristo hace en mi corazón internamente. Ahí voy a ser salvo. Amén. Él es el camino. Y también y ahí dice otra cosa el Señor, otra palabra. Yo soy el camino y ¿qué más? La verdad. El mundo que está extraviado y Dios le dice ¿dónde estás tú? Le da la salida. Yo soy la verdad. ¡Ey! ¿Cuántas mentiras hay en el mundo? ¿Cuántas cosas engañosas hay? Bastantes, ¿no? Y especialmente los medios de publicidad dan, te crean una necesidad y después te prometen cosas del producto que al final cuando uno lo compra dice, pero al final me mintieron. Claro, ya una ya compró, ya está, listo. Ya no importa la mentira, a veces mienten igual. A veces exagerar es mentir. O a veces no decir toda la verdad también que es mentir, ¿no? Probá este producto, probá que tomar, especialmente los que venden ahí en el tren, hay uno que vende una pomadita que mi esposa, que es partera y conoce todo eso, dice, esta pomada le puede sanar de todo, ¿no? Tiene de caspa hasta, no sé, de tuberculosis, pero nada que ver, es una pomadita que nada más que da un olor a menta, pero el vendedor lo vende como si fuera, este es el milagro más grande de la ciencia médica. Entonces los médicos tienen que renunciar todo y vender esa pomadita. Te sana todo. Está mintiendo, obviamente, pero ¿qué quiere? Vender. Y la gente que compra, te vas a sacar esto, te vas a sacar lo otro y aquello, y todo, no, qué bueno que lo compra. ¿No? Y el enemigo es padre de mentira. Y él va a mentir. No, mira, esto acá va a ser una cosa tan tremenda para tu vida, te va a dar placer, gozo y todo lo demás. Entonces los jóvenes generalmente son los que llevan el objetivo de esta mentira. ¿Y cómo terminan? En una esquina, borrachos, drogados o quizás muertos. ¿El diablo qué? Les mintió. Él vino para hurtar, matar. Nunca va a decir la verdad, siempre engaña. Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Aleluya. Él no te va a decir nada en contra de la verdad. Y a veces la verdad duele. Uy, Señor, ¿por qué me dijiste esto? Me dolió. Bueno, es la verdad. Es para que no hagas tal cosa. Pero Señor, no esto y lo otro. Y bueno, pero si te tocó es porque te dio donde duele, ¿no? Ay, me dijo la verdad el Señor. Y claro, el Señor te va a mentir, te va a decir la verdad. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que no quiere la gente del mundo, que le digan que la verdad. Vos necesitas de Dios. No, yo no quiero, pero vos necesitas de Dios. Y eso es lo que no quiere, aceptar la verdad. Y ellos inconscientemente conocen que Dios es la verdad. Ellos saben que estamos en la verdad, por eso lo rechazan, por eso nos rechazan. Miren cuando a veces uno se habla con una persona que hay como rechazo, pero no a uno, hay un rechazo espiritual. ¿Saben por qué? Porque saben que tenemos en el corazón la verdad. Amén. Y ellos no la tienen, están buscando. Y como no quieren dar el brazo a torcer, ¿qué hacen? Se van, ¿no? No, la verdad que ella me dice, o él me dice la verdad. Aleluya. ¿Qué es más fácil para el mundo? ¿Qué es más fácil para la humanidad entera? ¿Creer
adulador que le miente y le promete cosas que al final no cumple, y no solamente que no cumple, sino que le quita la vida. Creen más en eso, en sus palabras dulces, llenas de miel, pero dice que el final es como ajenjo, es amargo como la muerte. Pero en vez de creer a Dios, creen eso. Sin embargo, cuando le predicamos a Dios, no creen, porque le predicamos ¿qué? La verdad. Tenemos que predicar la verdad, y Dios es la verdad. Sin embargo, al mundo le gusta esa mentirilla, como dice, esa mentira que lo envuelve, que los endulza, que le promete cosas. Sin embargo, su fin es camino de muerte. Cristo es la verdad, amén. Él es la verdad, gloria a Dios. Él es el camino, la verdad, ¿y qué más? Es la vida, gloria a Dios. Él es la vida. Por eso cuando Adán y Eva pecaron aquí, lo primero que Dios le dijo: el polvo eres y al polvo volverás. Antes tenías vida eterna, no solamente espiritual, sino física. Ibas a gozar de salud, ibas a gozar de bendición, ibas a vivir en completa comunión eternamente, pero ahora no. Entró la muerte física y por sobre todo entró la muerte espiritual. El mundo está muerto espiritualmente. Por eso la palabra de Dios dice que los que están sin Cristo están muertos en el Espíritu. Están muertos en el Espíritu. Dicen que viven, pero en realidad están muertos. Su corazón está muerto. No tienen vida. Por eso Cristo a esta humanidad, cuando dice: ¿dónde estás tú?, le está diciendo: estás muerto en delitos y pecados. Está muerto en delito y pecado. Está muerto. Dicen que viven, pero están muertos. Dicen que gozan la vida, pero están muertos. Dicen que son felices, pero están muertos. Y se ven en los rostros de las personas, se ven en sus caras, se ven en sus acciones que no tienen vida. Aleluya. Quizás nosotros no podemos tener toda la riqueza que algunos pueden tener, sin embargo están muertos. En sus ojos, en sus acciones se demuestra su tristeza y angustia. Pero nosotros, aunque quizás no tengamos tantas cosas, tenemos en nuestro corazón vida. Amén. Tenemos vida. Aleluya. Tenemos vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Que en Cristo tenemos vida, y vida en abundancia. Vida para ser vivida cada mañana, cada día. Dar gracias a Dios por los alimentos. Dar gracias a Dios por el trabajo. Dar gracias a Dios por la vida. Dar gracias a Dios porque el sol sale. Dar gracias a Dios por la vida misma. Aleluya. Tenemos vida, no solamente aquí, vida física, sino vida eterna, porque de tal manera para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros sí tenemos vida. Incluso hasta anda por allá un espíritu que se hace adorar, que se dice San la muerte. ¿Cómo? Hasta ya no es ni se tapa, ya no anda oculto. San la muerte, increíble. Y hay gente, hay personas. Pero nosotros, gracias a Dios, pasamos de muerte a vida. Amén. Los que están en Cristo tenemos vida eterna. Y esta es la vida que predicamos. Aleluya. La vida que predicamos es vida en abundancia. Y cuando tomamos un mate, quizás amargo, no que sea, el mate sea amargo, pero ese mate compartido en paz es un mate de bendición. Sin embargo, aquella gente que tiene riquezas en la mesa llena, dice, hasta el proverbio dice, ¿de qué vale un banquete donde hay malestar, rencor y odio? ¿De qué vale? No vale de nada. Más vale, aunque sea un pedazo de pan, donde hay paz. ¿Amén? Donde hay vida. Gloria a Dios. La vida pasa. Esto pasa. Pero Cristo permanece para siempre. Y si uno está en Cristo, con Él permanece. Amén. Por eso las cosas externas no pueden hacer feliz al hombre. Por más que tenga un gran banquete, como dice este proverbio, pero lleno de odio, lleno de rencor, de vanagloria, de orgullo, no vale de nada. Pero si tenemos un plato de comida ganado honestamente, ganado como Cristo manda en su palabra, es un plato de paz. Amén. Es una bendición. Es algo que damos gracias a Dios, como dijo, el pan nuestro de cada día.
Gloria a Dios. Esa es la vida que nosotros tenemos. El mundo adora la muerte, pero nosotros adoramos a la vida. Amén. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Usted tiene al Hijo? ¿A Cristo en su corazón? Gloria a Dios. Y por último, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, ahí está el camino. ¿Nos lleva a dónde el camino? Al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Vieron cuando uno viaja en la ruta? Dice, para allá, tantos kilómetros, llega allá y por las flechas, ¿no? Y uno sigue por esa dirección y llega a destino. Son las indicaciones. Cuando uno sigue a Cristo, Cristo le va indicando que el camino final que Él está marcándolo es la vida eterna. Amén. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Y dónde están las señales del camino? Acá. Amén. Acá están las señales del camino. Acá me dice cómo debo caminar. Aquí me dice mi destino. Aquí me dice dónde voy a ir y cuál es mi vida futura. No soy incierto a dónde voy a ir después que parta. No, yo sé dónde voy a ir, a la presencia de Dios. Amén. Como dice aquel himno, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Aleluya. Sé a dónde voy, sé que voy a la gloria. Mi camino es la gloria de Dios. Aleluya. Mi destino es la presencia de Dios. Gloria a Dios. Si marco este camino de un comienzo es cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador. Y si marco un camino de llegada, lo que Cristo dijo, y nadie va al Padre si no es por mí. Voy a llegar al Padre. Voy a llegar a la gloria. Aleluya. Y así nosotros hacemos la diferencia. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los que llegan a la presencia de Dios? Los que no se salen del camino. Amén. No te apartes del camino. Amén. Ni a izquierda ni a derecha. Que el enemigo no te tiente a salir a tomar un desvío, a tomar para cortar camino. Te dice, anda cortando camino por acá. No, nada. Voy por donde Cristo me dice. Amén. Donde marca la palabra, donde marca mi Dios, voy a seguir. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, si tenemos esto, Dios ya sabe dónde estamos. Entonces le dice, estás en el lugar correcto. Amén. Pero hay otros que no están. Y Dios le sigue diciendo, ¿dónde estás tú? Por eso la iglesia debe seguir predicando. Para tomar esos que están extraviados y ponerlo en el camino correcto. Amén. Que es Cristo Jesús. Y hoy las canciones que hemos cantado, todos me están hablando acerca de la venida de Cristo. Tremendo, ¿eh? Sembraré la simiente preciosa, ¿no? También el otro, cuando la trompeta suene, está hablando de predicar hasta que el día que Cristo venga. Todos me están hablando de esto. Y si estoy en el camino, me está dando la responsabilidad. Si sé que Cristo viene, debo predicar a aquellos que están extraviados para que encuentren el camino. Amén. La verdad y la vida. Vamos a estar puestos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios es sencilla, pero a veces cortante, como espada de doble filo, que penetra el corazón y ciertos pensamientos, que sabe las intenciones. El hombre dice, se ha inventado muchos males, dice la palabra de Dios, muchos males para apartarse de Dios. Pero aquel que hace lo bueno, que es recto en su corazón, ese va a ser salvo. Amén. Muchos son los que van por la puerta ancha y se pierden, pero pocos son los que van por la puerta, entran por la puerta estrecha. Nosotros, aunque nos cuesta, estamos en el camino estrecho y la puerta estrecha, pero vamos camino a la salvación. Amén. ¿Quiere seguir en el camino de la salvación? Amén. Gloria a Dios. Si hay una flechita que le diga, por acá desvío, ¿qué va a hacer usted? No. Me está guiando el Señor. No desvío. Amén. Sigo como Cristo quiere. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que Dios te fortalezca en el camino. Que Dios te bendiga en el camino. Que Dios te dé fuerzas en el camino. Aleluya.
Aleluya, el mundo está extraviado y Dios sigue diciendo: te perdiste, te saliste del camino, te cambiaste del lugar, quisiste tomar quizás un lugar más corto, sin embargo te desviaste del camino, dice Dios al mundo. Tu religión no te va a llevar, tus cosas no te van a llevar a una vida. Yo soy el camino, dice Cristo a la humanidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también Cristo está diciendo a la iglesia: iglesia, vos estás en el verdadero camino. No te separes del camino. No mires atrás, no mires a los costados. Mira hacia adelante, porque el final del camino es la gloria de Dios, es la misma presencia de Dios. Aleluya. El Señor Jesús está llamando a la iglesia. El Señor Jesús está llamando a la iglesia para dos cosas. Primero, está llamando a la iglesia que no se desvíe del camino. Y segundo, está llamando a la iglesia para que otros vengan al camino, para que diga el mensaje de Cristo todavía a la iglesia, al mundo: ¿dónde estás tú, mundo? ¿Dónde estás tú? Dios quiere que vengas al camino correcto. Cada vez que usted predica, cada vez que usted es testimonio, le está diciendo que ese camino que están tomando esa gente no es el correcto. Oh Dios, ayúdanos, Jesús, a no salir del camino. Ayúdanos, Señor, a tomarte de la mano fuerte y seguir el camino correcto. Aunque es fuerte, Señor, la presión del mundo, aunque el diablo no quiere separar el camino verdadero, sin embargo sabemos, Señor, que separado de ti nada podemos hacer. Contigo, Dios, estamos ahora, Santo Dios, unidos, tomados de tu mano, Jesús, siempre. Aleluya. Aquellos que digan en su corazón: queremos estar, Señor, en tu camino, no separarnos jamás. Queremos que tú nos guíes, Señor, en este camino. Aunque el camino es estrecho, aunque el camino muchos no lo sigan, yo sigo fiel a Cristo. Aquellos que digan en su corazón: quiero seguir a Cristo fielmente. Siempre que Dios me dé fuerzas. Aleluya. En el nombre de Cristo bendice esta iglesia, Dios. Estén en tu camino, Dios. Que estén en el camino, es la verdad, está en la vida. Señor, otros quizás están perdidos todavía. Tú lo sigues buscando, así como Adán y Eva. Tú lo sigues buscando, Señor, y sigues diciendo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué tiene que estar sufriendo? ¿Por qué tiene que estar en dolor y en angustia cuando yo di mi sangre para darte vida? ¿Por qué tiene que estar en la enfermedad cuando mis llagas te pueden sanar? ¿Por qué estás buscando otra vida cuando yo soy tu vida? Dice Cristo. Oh, Dios sigue diciendo al mundo: ¿dónde estás tú? ¿En qué lugar te pusiste por no seguirme a mí? Sin embargo, nosotros en la iglesia seguimos en Cristo y podemos decir: Dios, ayúdanos a ser el pueblo